Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de psicología aplicada. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, el trauma. En especial, vamos a hablar del trauma infantil. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, como lo hemos comentado en muchas ocasiones en este espacio, somos el producto de las vivencias, somos el producto del espacio y del ambiente en el que nos creamos y también somos el producto de los recuerdos que tenemos de cómo nos fuimos adaptando a los procesos de vida. Recordemos también que las emociones son las que nos sirven a nosotros para podernos adaptar a lo que es el estímulo o la vida diaria. Cuando nosotros pasamos de esta emoción y alargamos las situaciones, ya sea a través de una emoción, a través de un recuerdo doloroso o angustiante, y alargar este recuerdo, nos va a generar una sensación de desagrado para con nosotros mismos. A esta sensación de incertidumbre, de miedo, de inseguridad, ¿sí?, se le llama trauma. Y esta emoción o este recuerdo que nosotros tenemos es lo que nos va a permitir poder decidir o actuar en nuestra vida futura. Si nosotros hablamos concretamente de lo que es el trauma infantil, pues nosotros como niños fuimos víctima. Se oye fea la palabra, pero de alguna manera así es. Fuimos víctima de procesos de negligencia de los adultos que nos cuidaron. Y no es porque lo hayan hecho con una intención de lastimarnos o maltratarnos. Muchas veces esta negligencia fue justamente porque no saben o ignoraban cómo se tenían que hacer ciertas acciones o cierta forma de cómo cuidarnos, cómo orientarnos. Nadie sabe ser padre. Nadie tiene escrita su historia hasta el momento en que la vive. Nosotros como hijos o como adultos tenemos recuerdos que a veces no son gratos, que son dolorosos. Y cuando nosotros hablamos de ese tema, algo se mueve en nuestro interior. Podemos tenerlo medianamente resuelto o puede ser realmente algo que no he podido resolver y que está ahí latente. Esta cuestión que yo no tengo resuelta va a influir en mucho en mis determinaciones, tanto en el presente como en el contacto que yo tenga con las personas que me rodean. Vamos a hacer un poquito el análisis de qué es o de qué manera nosotros podemos tener un trauma infantil y o de qué manera nosotros podemos generar cierta situación para generar un trauma en nuestros hijos. Uno de los puntos es el miedo. El miedo es una emoción que nos permite adaptarnos. Si nosotros no tuviéramos miedo, lo más seguro es que ya nos hubiésemos accidentado o estuviéramos muertos. Entonces el miedo es un sistema de alarma que nosotros tenemos, es una emoción que nos advierte que debemos de tener cuidado en algo para no exponernos, lastimarnos o morirnos. Pero ¿qué pasa cuando yo adulto le influyo miedo al niño? Si hemos oído esto, aguas, el coco, o nos espantan, o viene la bruja y te chupa, y nos meten cierto tipo de miedos. Y a veces ese miedo que nos meten es justamente para que nosotros estemos en un nivel de control. Hay de miedos a miedos. Hay personas que le dicen, si te portas mal se va a ir tu mamá, o si te portas mal se va a ir tu papá. Y le ponen no solamente la sensación del miedo, sino también le ponen otro tipo de impacto muy fuerte para el niño, el abandono. Y entonces el niño reacciona, se queda quieto, obedece a lo mejor o se somete por miedo, pero no procesa la información. Y esas ideas que nosotros metimos, pues en el niño se va haciendo. Primero es una emoción de impacto, posteriormente es un sentimiento, y este sentimiento puede ser un sentimiento de abandono. Y ese sentimiento de abandono, cuando nosotros somos adultos, pues es ahí donde nosotros tenemos miedo de que no nos quieran. Han visto, han oído a mujeres o a hombres que su pareja los maltrata, les hace daño, los ofende, les quita, los explota. Y ahí están pegados, porque tienen miedo de que si esta persona los abandona, no habrá quien los quiera. Así de impactante es cuando nosotros influimos un miedo de abandono, un miedo que va influenciado también en el rechazo. Ya estamos hablando de tres cosas que impactan muy fuerte al niño. El miedo en sí, que nosotros le inducimos,
el miedo al abandono y el miedo al rechazo. Esto es lo que hace que muchas mujeres, muchos hombres soporten el abuso, el maltrato y toda la cantidad de agresiones que puedan tener de su pareja. Entonces, si nosotros vemos o inducimos a nuestros hijos en este tipo de emociones, generando un sentimiento alargado que les genera estrés, que les genera una angustia, pues debemos de tener cuidado. Y antes de hacer una advertencia o una amenaza, necesitamos pensar de qué manera puedo yo hacerle llegar la información a mi hijo para que corrija ese comportamiento que yo no quiero que tenga, sin llegar a la amenaza, sin llegar a este tipo de situaciones que lastiman mucho. Otra de las cosas que nosotros maltratamos a nuestros hijos y no nos damos cuenta y le generamos realmente un trauma sumamente fuerte a nuestros hijos es cuando no sabemos cómo corregir un comportamiento y caemos en los golpes. Aquí son dos impactos muy fuertes. Uno, pueden ser los golpes y la otra puedan ser las palabras ofensivas o que descalifiquen o que humillen. En cualesquiera de las dos que nosotros usemos, el impacto es sumamente fuerte. ¿Qué es lo que genera un castigo a golpe? En primer lugar, genera un sometimiento, genera miedo, rencor, genera angustia, genera falta de confianza, autoestima baja. Eso es lo que nosotros le provocamos a nuestros hijos cuando lo golpeamos. Y lo peor del caso es que muchas veces damos el golpe y el niño no comprendió por qué fue víctima de esa agresión física. Y se queda con este resentimiento, con este dolor. No sé si ustedes tengan por ahí el recuerdo de algún castigo que fue injusto. Nunca comprendieron por qué fue el castigo, pero sí se quedaron con esa imagen, sí se quedaron con ese sentimiento ahí almacenado. Y sí hay un rencor. Y también hay una descarga de autoviolencia en donde nosotros sentimos que nos merecemos el castigo. Si yo estoy en una situación con mi hijo en donde yo necesito explicarle antes de que yo explote, pues necesito primero ponerme en contacto. ¿Qué es lo que quiero? ¿Descargar mi frustración con él o que él aprenda que esa situación le puede complicar en la vida y le puede traer muchas consecuencias? A veces nosotros como padres olvidamos que una de las principales funciones que necesitamos tener con nuestros hijos es enseñarle más que corregirle. Cuando nuestros hijos tienen un comportamiento que no lo están haciendo de la forma adecuada, ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad para poderles enseñar. Ahí es donde nosotros le podemos decir desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, cómo lo pueden resolver. Y yo les garantizo que si hacen eso, ese comportamiento no se volverá a repetir. Entonces, retomando esta parte, si yo soy violento con mi hijo y le genero o le lastimo, pues estoy generando muchos impactos a nivel emocional y muchos impactos a nivel de recuerdo. ¿Qué pasa cuando yo ofendo a mis hijos? Cuando yo les pongo calificativos ofensivos, pero que van justamente con una carga o con una intención de que eso genere un impacto. Y ese impacto puede ser de hacer daño, puede ser de someter, puede ser de que yo descargue mi enojo para que él sienta cuál es mi malestar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en nuestra mente el recuerdo de una palabra o una ofensa que hicimos o que nos hicieron nuestros padres y que la tenemos grabada? Y a veces no necesitamos ser violentos, a veces decimos las frases sin darnos cuenta el impacto que ésta tiene sobre nuestros hijos. Aquí se requiere de un poco de sensibilidad. Y también en esa parte, a veces nosotros lo hacemos en un afán de jugar, de acercarnos, pero no medimos el impacto. Y sin querer, lastimamos. Una vez más, caemos en esta parte donde nosotros podemos decir que somos victimarios o que estamos cayendo en algo que se llama maltrato infantil. Y no lo estoy haciendo con mala intención, simplemente es un acto de negligencia, un proceso en donde yo ignoro y lo hago. Pero sí, la consecuencia está. Y sí, esto va a perjudicar en el proceso y en el desarrollo de nuestros hijos.
Entonces, si nosotros recapitulamos, pues también dentro del miedo podemos hacer otra situación con nuestros hijos. Cuando nuestro hijo está explorando, está conociendo y tiene temor a lo desconocido. Y yo creo que este ejemplo que les pongo va a ser muy, muy claro. La gran mayoría de los niños tienen miedo a la oscuridad. ¿Y nosotros qué hacemos como padres? A veces aprovechamos la oscuridad para inducirle miedo. Duérmete o viene el coco, duérmete o mira. Y jugamos con esta parte de la fantasía que el niño tiene, porque él, al no percibir, al no quedarle claro lo que está viendo, empieza a generar fantasías y nosotros se las alimentamos. Y entonces generamos ese miedo. Pero no es un miedo que le permita al niño adaptarse a las situaciones como son las emociones, sino es un miedo inducido hacia una fantasía, que parte de una realidad falsa y el niño se la cree y fantasea. Y con esta fantasía él mismo se va a generar temores. ¿Cuántas de las veces nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a que se metan a nadar? Y le decimos, ven, salta, no seas cobarde, collón, marica, y nos burlamos del temor, o nos desesperamos, o lo castigamos, o en el peor de los casos, lo obligamos a que se meta a eso que él apenas está conociendo. Ese temor que tiene es real porque está explorando, no sabe cuál es la sensación, y nosotros no nos tomamos el tiempo para respetar esa emoción de adaptación y le presionamos a que lo haga más rápido. Y como consecuencia, el niño se aferra, cae a un nivel más fuerte de la sensación, al pánico, al terror. Y entonces nosotros ahí también le generamos un impacto. ¿Qué tal si cuando nosotros tengamos a nuestros hijos, en lugar de que espantarlo con la oscuridad, nos sentamos y empezamos a explorar? O bien, si por ahí hay un poco de sombra, jugamos con nuestros dedos, hacemos sombras y le contamos un cuento. O bien, le podemos enseñar a que medite un poquito en la oscuridad, en lugar de generarle fantasías, fantasías de miedo, fantasías de terror. ¿Y qué tal si nuestro hijo, que está presentando miedo para patinar, manejar la bicicleta o para nadar, o sea cual sea la situación, pero él nos está manifestando este temor hacia lo desconocido? ¿Qué es lo que puedo hacer? Sentarme, ponerlo en un punto y permitir que él vaya explorando y que poco a poco él vaya tomando esta confianza y que poco a poco él se vaya permitiendo acercarse para poder ir venciendo este temor. Las personas que tienen grandes éxitos en la sociedad son personas que se han enfrentado a sus temores, a sus miedos y los han vencido. La primera lucha fuerte que tenemos para poder alcanzar el éxito es vencer nuestras propias fantasías de terror. Imagínense lo impactante que es cuando nosotros le ponemos este tipo de trauma a nuestros hijos. La otra parte es cuántas veces yo humillo a mi hijo o lo rechazo. Y no necesito ser fuerte, agresivo o gritar en esta parte. Simple y sencillamente cuando mi hijo quiere decirme algo, yo le digo ahorita. O estamos haciendo algo y le decimos espérate, más al rato. O se acerca y nos dice algo y decimos, a ver, dime, ¿qué quieres? Y estoy hablando de un rechazo leve. Hay madres, hay padres que les da un rechazo desde antes de nacer. Les dan el rechazo desde el momento en que saben que están embarazadas. Y desde ahí vienen un sinfín de sensaciones, de oleadas bioquímicas, y que el niño la está recibiendo. Y que están manejando justamente este tipo de impactos. Hay estudios que dicen que niños que fueron rechazados desde el vientre de la madre vienen con una carga increíblemente fuerte de inseguridad. ¿Cuántas veces hemos hecho comentarios y no nos hemos dado cuenta? O bien, nosotros, en nuestra niñez, ¿cuántas veces escuchamos un comentario que nos impactó y nos quedamos con los ojos muy abiertos y algo sucedió en nuestro interior que se rompió y nos quedamos con esa sensación para toda nuestra vida? Cada emoción que nosotros tenemos, que no la liberamos,
sino que la almacenamos y la hacemos un sentimiento. Y a ese sentimiento le generamos un pensamiento, y a ese pensamiento le generamos una acción, y a esta acción le generamos una actitud de vida. Y muchas veces esa actitud de vida va muy fuerte y muy pegada a un impacto muy fuerte emocional que se llama trauma. Existen muchos tipos o muchas formas en las que nosotros podemos estar expuestos a un trauma, por un accidente, por la muerte de un familiar, por la separación, por la violencia, por la guerra. Todo esto nos puede generar un impacto muy fuerte emocionalmente. Nos puede generar ansiedades y que van a perdurar tanto en nuestra mente como en nuestra parte física. Y a esto es a lo que nosotros le llamamos trauma. Parece mentira, pero nosotros, al momento de que estamos conviviendo con nuestros hijos, pasamos por alto muchas cuestiones. Una de las formas en las que nosotros, sin darnos cuenta, lo que hacemos con nuestros hijos al momento de que estamos jugando y los sometemos en una lucha, es que le estamos generando un sentimiento de impotencia. Uno de los peores sentimientos o de las peores sensaciones que podamos tener. Yo supongo que en alguna ocasión ustedes han sentido esta parte de impotencia, esta parte de que ponen todo su esfuerzo, toda su intensidad y no tienen cómo ganar en esa parte de la lucha. Por eso es muy importante que cuando nosotros estemos con nuestros hijos, pues tengamos cuidado, o cuando estemos con un niño, tengamos cuidado de cómo nos estamos relacionando con ellos. Pero si yo me convierto en una persona adulta, que soy sensible en el trato, y voy a tener un trato amable con el niño, y voy a tener un trato de protección para el niño, y voy a tener un trato de comunicación, yo estaré siempre atento para enseñarle, estaré siempre atento para poder corregir hasta donde humanamente se pueda algo que él esté percibiendo de una forma errónea. Cuando nosotros trabajamos y orientamos a este niño en esta actividad que tenemos, en esta forma de convivir, y yo le estoy enseñando cómo él puede enfrentar situaciones a través de sus emociones y cómo esas emociones las puede almacenar a través de sentimientos de una forma sana que potencialice en su vida, en ese momento también yo estoy sanando a mi niño interno. En alguna parte de mí, en algún lugar de mi vida, a lo mejor yo sufrí esta parte de negligencia de este adulto y a lo mejor todavía no logro perdonar. Pero cuando yo le enseño a este niño, ese niño como un gran maestro me va a enseñar a mí a perdonar, a aprender y a recapitular mi vida. Y entonces ese trauma deja de ser impactante. Pues muy bien, espero que les haya servido la información que trabajamos el día de hoy. Y como siempre lo decimos, con una o dos ideas que ustedes puedan aplicar en su diario vivir y sobre todo en la relación que tengan con sus hijos, será un excelente video para mí. Gracias. Nos vemos en la próxima.